Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 30 de nuestro curso de geometría. Vamos a comenzar viendo la demostración de este teorema que indica lo siguiente. Si dos líneas paralelas son intersecadas por una transversal, entonces los ángulos correspondientes son congruentes. Bueno, vamos a ver la demostración de este teorema. Vamos a considerar dos líneas AB y CD, ambas paralelas. Mírenlas aquí. La línea AB va a ser paralela a la línea CD, intersecada por la transversal XY en los puntos P y Q, intersecada por esta transversal XY que las interseca a la AB en el punto P y a la CD en el punto Q. Dicho sea de paso, fíjense que aquí indicamos que esas dos líneas son paralelas con esta cabeza de flecha que hemos puesto señalando hacia la derecha en las dos líneas que son paralelas. Bueno, pues yo quiero ver, entre otras posibilidades, ¿verdad? Lo que yo quiero ver es que los ángulos correspondientes son congruentes. O sea, tengo que ver que este ángulo es congruente con este es congruente con este es congruente con este y este es congruente con este, que son las parejas de ángulos correspondientes en ese sistema de líneas paralelas con una transversal. Pero yo voy a ver nada más el caso en que el ángulo BPX, este que está aquí, es congruente con el ángulo DQX, con este que está aquí, DQX, ¿eh? O sea, voy a ver que este ángulo que está aquí es congruente con su correspondiente, que es este que está aquí. Los demás se hacen en forma parecida, ¿ok? Bueno, por ser ángulos opuestos por el vértice, este ángulo BPX va a ser congruente con el opuesto con él. Recuerden que los ángulos que son opuestos por el vértice o verticales son congruentes. Va a ser congruente, dice aquí, con el ángulo APQ, este que está aquí, ¿ven? APQ. Este ángulo es congruente con este. Ahora, por ser ángulos alternos internos, el APQ, este que está aquí, va a ser congruente con su alterno interno, que es este, el DQP. El DQP. Perdón, el DQ. Sí, se puede llamar DQP o se puede llamar DQX. Lo llamé DQX porque fíjense que es el que estoy viendo aquí, tratando de ver que este es congruente con este. Así que en vez de llamarlo DQP, que lo puedo llamar DQP, lo llamé DQX. Así que este ángulo, que es alterno interno con este, son congruentes. ¿Se fijan? Bueno, pues entonces, miren, si este, ahora recuerden, por lo que dice 1, que yo he marcado esto con un 1, por lo que dice 2, que es esto, y entonces por la definición de ángulos congruentes y la ley transitiva de la igualdad, bueno, ¿qué concluimos? Bueno, decir que este ángulo es congruente con este, es decir, que la medida de este ángulo es igual a la medida de este. Decir que este ángulo, mire aquí, es congruente con este, es decir, que la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo. Pues la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo, y la medida de este ángulo, míralo aquí, es igual a la medida de este ángulo, pues la medida de este ángulo, por la ley transitiva de la igualdad, va a ser igual a la medida de este último ángulo. Y si la medida de estos dos ángulos son iguales, ellos dos son congruentes. O sea que el ángulo BPX va a ser congruente con el ángulo DQX. Este va a ser congruente con este. Y eso era lo que yo quería demostrar, que este ángulo BPX es congruente con su ángulo correspondiente, que es el DQX. ¿Okay? Este es congruente con este. Y ahí demostramos que efectivamente los ángulos correspondientes en un sistema de paralelas cortadas por una transversal son congruentes. Con ver esos dos es suficiente, los otros se hacen en forma parecida. Vamos a ver este otro teorema, que indica lo siguiente. Dice: si dos rectas en un mismo plano son intersecadas por una transversal, de suerte que los ángulos correspondientes así formados son congruentes
Entonces dichas líneas rectas son paralelas. Y en la prueba de este teorema también vamos a tomar dos líneas en un plano, o sea que no son alabeadas, ¿no?, intersecadas por la transversal XY, la línea XY. De suerte que el ángulo que yo voy a marcar con el 1 va a ser congruente con el ángulo que yo voy a marcar con el 2. Pues a base de eso queremos ver que esas dos líneas, AB y CD, son paralelas. ¿Okay? Vamos a ver la situación aquí en este diagrama que tenemos en este sitio. Mire aquí las dos líneas AB y CD. Fíjense que no indica que son paralelas. Yo quiero demostrar que son paralelas, cruzadas o intersecadas por esta secante o transversal. Y ocurre que este ángulo 1, ¿ves? Este ángulo 1 es congruente con este ángulo correspondiente a él, 2. Pues yo quiero ver que esas dos líneas van a ser paralelas. ¿Okay? Van a ser paralelas. Bueno, pues miren, como son ángulos verticales u opuestos por el vértice, que es lo mismo, recuerde que en el primer tema del curso estudiamos ángulos verticales u opuestos por el vértice y vimos que eran congruentes. Pues como el ángulo 1 es vertical u opuesto con el vértice con el ángulo 3, ¿sí?, el ángulo 1 va a ser congruente con el ángulo 3. ¿Okay? Bueno, como por hipótesis, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, entonces, por sustitución, en este enunciado que dice que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3, pues yo podría decir, en vez de ángulo 1, puedo poner aquí al ángulo 2, ¿ves? Porque tienen la misma medida, así que son congruentes. Así que yo puedo decir que el ángulo 2, ¿verdad que sí?, va a ser congruente, y como estoy estudiando el ángulo 1 aquí, por el ángulo 2 va a ser congruente con el ángulo 3. Bien. Este ángulo 2, 3 va a ser congruente con este ángulo 2. ¿Bien? Pero resulta que esos dos ángulos son alternos internos en este sistema de líneas cruzadas por una transversal. Este ángulo es congruente con su ángulo alterno interno en ese sistema de líneas cruzadas por esa transversal, intersecadas por esa transversal. Y vimos aquí un teorema que decía que si dos líneas intersecadas por una transversal ocurría que los ángulos alternos internos eran congruentes, entonces las líneas eran paralelas. Luego, como el teorema anterior, la línea AB va a ser paralela a la línea CD. Y eso era precisamente lo que queríamos ver. Y ahí está la demostración de este teorema también. Bueno, pues con estos teoremas podemos hacer un tipo de problema en particular. Y va a ser el siguiente. Recuerde copiar su teorema, el diagrama que se usa para demostrarlo y la demostración completa. ¿Ok? Bien, vamos entonces a ver el siguiente ejemplo de aplicación de estos teoremas que hemos visto en estas últimas lecciones. ¿Ok? Vamos a ver. Ejemplo.
Ejemplo. Dice, si la medida de cierto ángulo, que vamos a llamar, perdón, antes de eso, si en la siguiente figura en esta que está aquí, la línea AB es paralela a la línea CD y XY, esa línea XY es transversal a ellas, y si la medida del ángulo APX es 60 grados, determine las medidas de los ángulos marcados, ángulo 1, ángulo 2, etcétera, hasta el ángulo 7. Y esta es la figura a que hace referencia ese ejercicio. Esta que está aquí, ¿ves? A la línea APB es paralela a la línea CD. Y mira, lo estamos indicando con la flechita, la cabeza de flecha, que lo usamos para indicar que son paralelas. Me dicen también que la medida de ángulo APX, este que está aquí, es 60 grados. Vamos a irlo marcando, ¿ok? Este ángulo mide 60 grados. Pues yo quiero determinar la medida de los ángulos marcados, el 1, el 2, etcétera, hasta el 7, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Todos ellos, ¿ok? Bueno, pues mire. Por ser, vamos a empezar con el ángulo 1. Por ser ángulos adyacentes con lados no en común formando una línea recta, ¿eh? Y fíjense que el ángulo APX y el ángulo marcado con 1 son ángulos adyacentes, ¿verdad? Porque tienen este lado en común entre ellos, ¿verdad? Pues los lados que no son el adyacente forman una línea recta. Por lo tanto, usted sabe que este ángulo completo mide 180 y la suma por un postulado de este ángulo más este ángulo tiene que dar la suma, la medida del ángulo completo, que es 180 grados, ¿verdad? Así que la medida del ángulo APX más la medida del ángulo 1 va a ser 180 grados. Yo conozco que esta medida del ángulo APX es 60 grados, así que por lo tanto la medida del ángulo 1 será 180 grados, y en esta ecuación transponemos este término que pasará a negativo, menos la medida del ángulo APX, que aquí me indica que son 60 grados. Así que por lo tanto la medida del ángulo 1 es 120 grados. Y ya tenemos la medida del ángulo 1, el primero de esos ángulos que yo quiero determinar. Este ángulo mide 120 grados. ¿Ok? Bueno, pues ahora yo diría, por ser ángulos opuestos, este a este y este a este será congruente con este y este será congruente con este, ¿verdad? Así que ahora decimos, por ser ángulos opuestos, por el vértice o verticales, que es lo mismo, la medida del ángulo APX, que es 60 grados, será igual a la medida del ángulo llamado 3. La medida del ángulo 3. Así que lo tenemos ahí. También, ¿cuánto es la medida del ángulo 3? Y la medida del ángulo 2 será igual a la medida de su ángulo vertical, que es el ángulo 1. Igual a la medida del ángulo 1
que es 60 grados. Así que, por lo tanto, la medida del ángulo 2 ya también sabemos que es 60 grados. Así que vamos a marcarnos aquí, perdón, la medida del ángulo 1, perdón, que es 120 grados. Vamos a marcarlo aquí, sí. Así que aquí será, perdónenme, 120 grados. Muy bien. Así que ya tenemos que este ángulo, por ser opuesto con este, mide 60 grados. Y este ángulo, por ser opuesto a este, mide 120 grados. ¿Okay? Bueno, pues ahora como buscamos la medida del 4, el 5, el 6 y el 7. Pues mire, vamos a empezar diciendo, ¿verdad? El primero de los teoremas que vimos decía, de los teoremas relacionados con las medidas de los ángulos de líneas paralelas cruzadas o intersecadas por una transversal, que los ángulos alternos internos eran congruentes, ¿verdad que sí? Pues mire, como el ángulo 2 es alterno interno con el ángulo 5, pues el ángulo 5 y el ángulo 2 son congruentes. Así que ahora decimos por ser ángulos alternos internos, pues la medida del ángulo 5 que estoy buscando va a ser igual a la medida del ángulo 2. Y la medida del ángulo 2 hemos dicho que es 120 grados. Así que el ángulo 5 mide 120 grados. ¿Okay? Vamos a indicarlo. Repetimos. Aquí probamos que en un sistema de líneas paralelas intersecadas por una transversal, los ángulos alternos internos eran congruentes. Pues este ángulo es alterno interno con este, y si este mide 120, este que es congruente con este también tendrá que medir 120 grados. Y por la misma razón, este ángulo 3 es alterno interno con el 4, por lo tanto van a ser congruentes. Así que la medida del ángulo 4 va a ser la misma medida del ángulo 3, que es 60 grados. Así que aquí podemos decir, y la medida del ángulo 4 sería igual a la medida del ángulo 3, que es 60 grados. Así que ya tenemos también la medida del ángulo 4, que es 60 grados. Bueno, entonces, hay otro teorema que dice que los ángulos correspondientes en un sistema de líneas paralelas intersecadas por una transversal también son congruentes. Por lo tanto, este ángulo, que es correspondiente al 7, el ángulo 3 es correspondiente al 7, ellos serán congruentes. Así que por lo tanto, la medida del ángulo 7 tiene que ser la misma medida del ángulo 3, que es 60 grados. Y por la misma razón, estos dos ángulos que son correspondientes, el 2 y el 6, por ese teorema que dice que los ángulos correspondientes en un sistema de paralelas intersecadas por una transversal son congruentes, pues la medida del ángulo 6 será la misma medida de su ángulo correspondiente, que es 120 grados. Así que ahora terminamos el problema diciendo, por ser ángulos correspondientes, y claro, recuerde que eso ocurre si las líneas son paralelas, porque si las líneas no son paralelas, los ángulos correspondientes no necesariamente, de hecho no van a ser congruentes, ni los ángulos alternos internos. Si las líneas que usted tiene son paralelas, intersecadas por una transversal, hay que los ángulos alternos internos son congruentes y los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Ok? La medida del ángulo 6, digamos, va a ser igual a la medida del ángulo correspondiente a él, y el ángulo correspondiente a él, el ángulo 2. Porque son correspondientes, recuerden, porque este es interno y este es externo, y los dos quedan hacia el mismo lado de la secante o la transversal. Será 120 grados, y la medida del ángulo 7 va a ser igual a la medida de su ángulo correspondiente, y el ángulo correspondiente a 7 es el 3. Medida del ángulo 3, que dice allí que es 60 grados. Así que ahí tenemos la medida de los 7 ángulos: del ángulo 1, del ángulo 2, del ángulo 5, del ángulo 4, del ángulo 3, del ángulo 6 y del ángulo 7, que eran los que nos pedían del 1 al 7. Y con eso terminamos esta primera parte de esta lección número 30. Nos vemos ya mismo en la segunda.